Ahí está. Bien, ahora comparto pantalla. Bueno. Bien, ahí estamos. Ah, sí. Sí, ya está grabando, ¿sí? Bueno, dale. Bien. Eh, digo, ¿se acuerdan cuando nosotros la clase anterior hablamos un poco de las representaciones sociales, de los conocimientos previos y representaciones sociales? Cuando nosotros pensemos las actividades, eh, una de las cosas que sí nosotros vamos a tener que tener en cuenta es, bueno, esas representaciones sociales que traen los niños y las niñas. ¿Para qué? Para poder pensar todas las propuestas que nosotros hagamos, como dice Alderoqui, y como, y como dice Goni, me sale, sí, Goni, eh, que todas esas propuestas que nosotros hagamos, las hagamos contextualizadas y las pensemos en contexto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener que pensar a partir de eso es, cuando habla de trama, digamos, trama cultural y trama social, poder pensar ese entramado contextualizado en el que el niño o la niña se desarrolla y vive, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos alguna actividad que esté vinculada, por ejemplo, retomo algunas de las cosas que ustedes plantearon con algunas de sus planificaciones. Si pensamos en la plaza, bueno, las actividades propuestas tienen que estar vinculadas a la socialización en la plaza, tienen que estar vinculadas al contexto en el que se encuentra esa plaza, el contexto no solo del barrio, sino el contexto en el que vive ese niño o esa niña cerca de la plaza. ¿Qué hace ese niño o esa niña en la plaza? ¿Por qué está la plaza ahí? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Para poder pensar, empezar a pensar también algunas tramas que estén vinculadas a que en esta etapa es muy difícil, por una cuestión cognitiva, y lo es en la primaria también, que estén vinculadas a algunas cuestiones que estén relacionadas con el tiempo, ¿sí? Y pequeñas temporalidades. ¿Se acuerdan que una de las autoras que nosotros trabajamos decía, bueno, ¿qué dimensiones vamos tomando y vamos trabajando? Bueno, en las actividades tienen que ir apareciendo esas dimensiones y esas actividades que ustedes que nos proponen desde la didáctica de las ciencias sociales para abordar determinados contenidos, ¿sí? Entonces, lo espacial, lo temporal, la dimensión cultural, obviamente depende de la actividad que ustedes vayan a trabajar, pero pensar en esas dimensiones, ¿sí? Eso se refiere un poco al contexto y al entramado cultural y social en este pedacito de texto que seleccionó Sergio. Eh, está más o menos, ¿sí? Sí, profe, sí. Bueno, yes. ¿Ahí Sergio? Sí.
me quedé pensando, estaba leyendo la segunda parte, en relación a lo que dice, al ejemplo que da, bueno, de, de que la tela sea una bandera, que la bandera no es la tela, sino a partir de un acuerdo social. Digo, ahí hay que pensar también en relación a las construcciones culturales, ¿no? Y en eso aquellos que trabajen la cuestión de interculturalidad, que tengan algún, que piensen alguna actividad en relación a los pueblos originarios o a la interculturalidad, que no necesariamente está vinculada a los pueblos originarios del Mapu, pensar estas cosas, ¿no? Pensar en relación a cómo se va construyendo y cómo se interpretan esas relaciones culturales. Mira, va a haber en algún momento un espacio con cada dupla, o según las salas que nos tocaron. Sí, con respecto a la pregunta, sí. Sí, dale, dale. Bueno, la pregunta que hacía la estudiante, sí, nosotros de alguna manera nos vamos a organizar, sí, de acuerdo a lo que ustedes tengan planificado hacer, si en una unidad de secuencia, nosotros vamos a buscar un modo de organizarnos, sí, porque por ahí se nos hace difícil por ahí trabajar todos juntos, sí, vamos a trabajar seguramente por grupo, de acuerdo a la dupla que vamos a acompañar en este trayecto, y seguramente si van a ser visuales, bueno, van a estar con los profes de visuales, sí. En el caso si tengan que hacer algún trabajo de sociales con naturales, o una actividad específicamente naturales, justamente me va a tocar a mí, sí. Pero esa organización sí va a estar. Eh, por eso es importante que tengan, digamos, lo que le sugiere la profe de la escuela para ya comenzar a trabajar por el momento. Ahora yo creo que ya tienen ya como para hacer la fundamentación. No sé si eso aclara la pregunta de la estudiante. Profe, una consulta. Sí. Justo Damián es mi dupla, que fue el que hizo la pregunta. A nosotros Sí. desde la sala, la maestra, la seño, nos dijo que teníamos que armar una unidad que englobara, digamos, todo. El recorte fue el ambiente, pero no fue algo específico del ambiente. Entonces, bueno, tenía que hacerse una unidad didáctica donde se incluyan a los ateneos. Bueno, yo lo consulté con la profe Valeria, porque obviamente hay veces hacer todos los ateneos juntos en una misma unidad. Y la profe me dijo que les consultáramos a ustedes cómo querían ustedes que lo trabajáramos, si se podía armar una unidad por más de que estuviera con otros ateneos, o ustedes preferían que se trabajara desde el Ateneo de Naturales y Sociales algo solamente ustedes. Entonces, bueno, también era otra duda que nosotros queríamos sacarnos. Porque desde la sala nos dijeron eso, de que tiene que ser una unidad donde se trabaje todo. Sí. Y que en realidad el trabajo del proyecto final justamente consiste en eso, que intenta involucrar todas las disciplinas de los ateneos. El tema es que cómo se lo van a llevar a cabo, porque pueden implementar un montón de actividades de todos los ateneos, pero después qué es lo que van a llevar a cabo en la práctica. O sea, ahí van a haber una selección, digamos, voy a hacer algo de sociales naturales, algo natural solamente en la sala me refiero, ¿no? O voy a hacer algo de artes visuales, ¿sí? Porque no puedo abarcar todas las actividades o algunas las hace videada, como el año pasado hicimos con el residente, y otras van a ser implementadas. Y quizás ahí se le dé la libertad de seleccionar qué es lo que van a implementar en la sala y qué es lo que van a videar. Esto justamente está sujeto al cronograma. No sé, me parece que puede ser así. A ver, pensándolo didácticamente, digo, lo que les propone la seño es lo que lo que sostiene Pitlook para el armado de las unidades didácticas. Digo.
un tema que es el ambiente, y a partir de eso uno va vinculando los distintos, en este caso los distintos ateneos, o les podemos poner las distintas disciplinas escolares, ¿no? Si la profe Valeria les dijo que lo consultaran con nosotros, digo, por lo menos para nosotros el ambiente está buenísimo que lo laburen, que lo trabajen. En el caso de sociales y naturales, es parte de la perspectiva que plantean las autoras que hemos trabajado nosotros en sociales y naturales para pensar los recortes, y ahí pueden vincularlo, digo, se puede vincular el ambiente con los ateneos de estético, por ejemplo, digo, con el juego, digamos, con el teatro, pueden vincularlo con los distintos, con otros ateneos, desde sociales y naturales. El tema es que, el tema es que tienen que ver cómo encaja eso, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, digamos, no es una crítica a ninguna de las compañeras del año pasado, pero sí hubo algunas actividades que quedaron como muy forzadas en relación, por ejemplo, el juego intercultural. Bueno, venía desde una mirada intercultural, que era una mirada desde las ciencias sociales y las naturales, que nosotros las tenemos. Ahora, después, cuando iban a las actividades quedaban muy forzadas, porque eran todas actividades vinculadas al juego, y no había casi nada que estuviera vinculado a la trama de las sociales y las naturales. ¿Me siguen? Claro, no, por eso la profe nos dijo que nosotros consultáramos si se podía trabajar, digamos, todos los ateneos juntos. En nuestro caso, por ejemplo, yo con mi dupla empezamos a planificar y no vamos a trabajar todos los ateneos en la unidad, porque no se puede y sería forzarlo, como dice usted, profe. Claro. Entonces vamos a trabajar fuertemente por ahí más con naturales y con sociales. Sí hay otro ateneo que lo pudimos ahí medio como vincular, que pudimos hacer una buena vinculación, una buena relación, y los otros dos ateneos los vamos a trabajar aparte en secuencias. Eso fue lo que nos dijo la profe. Si no se puede integrar a la unidad, ustedes no se preocupen por lo que les está diciendo la docente, porque ustedes van a hacer la planificación para el ateneo, no es que no van a hacer la unidad, pero no van a forzar algo que no entra. Claro. Claro. Me parece que va por ahí, Vanina. Digo, si ustedes, desde lo que ustedes están pensando, sociales y naturales, naturales y sociales, con el otro ateneo que ustedes están relacionándolo, digamos, entra bien, no lo fuerzan, las actividades tienen una lógica entre uno y otro, ¿sí? Nada, háganlo. Nosotros en ese sentido no tenemos problema. ¿Puedo meter una pregunta sobre eso mismo, justamente? Sobre lo que estamos hablando. Si hacemos eso, ¿no? Lo vinculamos con un ateneo, que es la idea que tenemos. Lengua y matemáticas. Sí. Los contenidos y propósitos que vamos a poner en la secuencia propia de ese ateneo, ¿también los tenemos que nombrar en la unidad en sí, donde trabajamos focalizando naturales y sociales, o no? O con que esté en la secuencia aparte, ya está. Sí, con respecto a eso, o sea, pueden, un propósito que si van a trabajar, o sea, si no van a vincular la unidad ética con un ateneo en particular, y lo van a hacer paralelo a esa unidad ética, o sea, tiene que ser un propósito acorde a ese ateneo de lengua y matemática, lengua y matemática en este caso, ¿sí? O sea, no necesariamente, como no hay vinculación, o como no se encuentra, digamos, la vuelta como para vincularlo, o sea, el propósito va a ser con respecto a esa disciplina, ¿sí? O sea, ¿estamos? O sea, un propósito que va a trabajar lengua y matemática, bueno, con estas actividades, si hacer una secuencia entre 5 y 7 actividades, 4, bueno, de acuerdo a la actividad que vaya en orden de complejidad, lo que usted se propone en lengua y matemática, la cantidad que van a ir vinculando, ¿sí? Y va a ser para eso, ¿sí? O sea, ahí como que no importa, digamos, que estén, como no hay
como lo van a trabajar aparte, ¿sí? El propósito va a ser otro dentro de esa disciplina, o sea, no necesariamente que esté incluido dentro de la unidad didáctica que van a trabajar con nosotros Ateneo. No sé si contesta la pregunta eso. Sí, sí, genial. Como que vamos por la unidad por un lado y aunque la secuencia de lengua y matemáticas se relacione, igualmente eso lo escribimos todo aparte. Exactamente. Hace una fundamentación con esa disciplina en particular, que no lo van a trabajar, no van a incluir en la unidad didáctica, pero que lo van a trabajar aparte, con propósitos específicos de esas áreas. Claro, por ahí tiene que ver, profe, lo que justo estamos planificando, tiene que ver en parte con esto, con el contenido, con lo que vamos a trabajar relacionado de la unidad, pero no encajaban como las actividades. Entonces, bueno, armamos una secuencia aparte, también tomando algunas cosas de ahí. Ajá. Bien, si van a trabajar una salida didáctica, bueno, es lo que veamos el viernes, ¿sí? Que justamente era la pregunta, o sea, ¿qué actividad puedo implementar en el ambiente? Habíamos hablado de sistema de referencia, que es muy importante que de chicos comiencen a leer esto del sistema de referencia, o del origen, para ver todo el conteo, del orden. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, puede estar con el propósito general de la unidad, está, digamos, en línea con lo que ustedes van a proponer en natural, en otra área. No solo puede ser de lengua y literatura y matemáticas, sino que puede ser con visuales también. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, continúo con esto. Bueno, aquí tiene justamente esta red social, tengo con social. La red de contenidos, ¿sí? Hay un ejemplo ahí que justamente lo saqué de un trabajo de su compañía del año 2021, porque en realidad nosotros terminamos en abril, ¿no? Marzo, abril terminamos, digo, sí, por ahí terminamos con el cursado. Sí, en marzo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? de uno de sus compañeras de una red de contenidos, ¿sí? Bueno, esto cuando, si sale la grabación lo van a poder visualizar bien. Bueno, esta es la estructura que debe tener una red de contenidos, ¿sí? Un tema principal, la unidad didáctica, el nombre que le van a poner, algunas ideas secundarias y algunas que van a ser como segunda idea secundaria, así se va armando la red, ¿no? La pueden armar en forma así radial, como un centro, o lo pueden armar desde una parte jerárquica así, arriba puedo poner el tema y voy bajando, ¿sí? Ramificando, digamos, los temas. Bueno, esto más que nada son, digamos, lo que han visto con el profe Diego. Yo lo tengo un ratito ahí para que lo puedan leer bien después. Bueno, después está la parte de los pasos que hay que seguir, ¿sí? O sea, del ambiente a la selección de contexto y después de los contextos a la selección de contenido. Esto es importante que tengan en cuenta el eje de trabajo, ¿sí? Están de acuerdo por el conocimiento del ambiente y no por los contenidos de cada una de las áreas. Acá yo no voy a andar en contenido de cada área, ¿sí? Sino que me voy a valer de esos contenidos que me permitan profundizar el contexto que seleccioné, ¿sí? Acá no voy a trabajar concepto dentro de la ciencia natural, lo que es cualquier concepto de natural, lo que se le ocurra, ¿sí? Yo no voy a andar en eso, ¿sí? Justamente por la edad evolutiva de los chicos, ¿sí? No tienen desarrollado. O sea, yo me voy a valer qué conocimiento me va a servir para poder yo profundizar ese recorte que seleccioné. Bueno, y eso me va a llevar a pensar un determinado recorrido. De acuerdo al aspecto que yo voy a seleccionar, me va a permitir hacer un recorrido didáctico y la actividad que yo voy a seleccionar. Bueno, esto lo van a tener ustedes. Bueno, después viene la característica de actividades, ¿sí? Que tiene que ser coherente con el propósito también. Lo mantengo un momentito ahí para que lo puedan después ver en el video. Bien, y acá llegamos al último. Bueno, esto tiene que ver un poco con sociales. A ver, Diego, si podés aportarle algo a esto. Vamos a seleccionar la recuperación de nombres actuales. Sí, acá abajo habla lo que decía recién sobre la secuencia de tiempo y las causales.
Sí, digo, volvemos un poco a lo mismo que estábamos hablando antes. Digo, pensar, bueno, digo, hay que pensar las actividades en relación como dice ahí, a la vida actual, ¿no? Y eso está vinculado a situaciones culturales. Yo insisto que me parece que hay que relacionar la actividad con el contexto. Si ustedes van al texto de Goris y al texto de Alderoqui, ellas permanentemente plantean la vinculación de la actividad y el contexto. Y a partir de eso, poder establecer relaciones. Digo, si nosotros pensamos en las distintas formas de familia que hay hoy, ¿sí? Una familia en una casa tiene determinadas características, tiene un determinado contexto social en el que se inscribe, y otra familia tiene otras características y otro determinado contexto social en el que se inscriben. Y quizás esas familias al mismo tiempo tienen modos y formas culturales diversas. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando pensamos en tener una mirada intercultural, lo que estamos pensando es que, bueno, que podemos tener una familia de un niño, una niña, cuya familia tenga un origen en el altiplano, y claramente, culturalmente, es muy distinta a una familia que tiene un origen en otro lugar de la provincia de Neuquén o en otro lugar de la Argentina. Digo, ahí es donde nosotros tenemos que buscar estas formas culturales y estas formas de relacionar y entramar esas culturas, o esos diferentes modos de vivir la cultura. Y después me parece importante una cosa que estaban planteando al principio cuando yo entré, pensar en problemas, digamos, cuando ustedes piensen las actividades, pensar en situaciones problemáticas, ¿no? Y a partir de pensar en esas situaciones problemáticas, lo que nos va a permitir es dar esos pequeños avances en el conocimiento de los niños y las niñas. Me parece que, digo, que va por ese lado. Y al mismo tiempo, poder pensar también en qué recursos usamos para hacer esas propuestas y esas actividades. ¿Sí? Que esos recursos que nosotros utilicemos para hacer esas propuestas y actividades también sean objetos que estén vinculados al uso cotidiano. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la identidad, podemos pensar en las fotos, podemos pensar en la ropa, podemos pensar en un montón de cosas que hacen a la identidad, pero que son objetos cotidianos. Entonces, a partir de eso podemos tener recursos que son más cercanos a nosotros y a los niños y a las niñas. Me parece que puede ir por ese lado. Nada, eso me parece, digamos. Yo tomé algunas cosas de la placa esa, pero me parece que hay que ir permanentemente al texto sobre todo, me parece importante el texto de Alderoqui y tomar algunas cosas de Goris para poder pensar las actividades. Nosotros no les dimos un texto, por lo menos desde sociales, un texto que hablara sobre problemáticas y problematización. Quizás yo se los mande como para que ustedes lo tengan,
que es bastante similar en algunas cosas al texto que se trabaja desde naturales, pero que tiene, digamos, la mirada desde las ciencias sociales. Te lo voy a mandar para que lo tengan, para que lo lean, lo revisen. Digamos, no es como material obligatorio del Ateneo, pero sí está bueno que lo puedan tener para ir haciéndose de materiales. Profe, Sergio está silenciado. Disculpe. No, le decía que nos queda un poco, 5 minutitos nos quedan. Si hace falta que hacer, agregar algo más, nos volvemos a conectar. ¿Sí? Pero hasta aquí llegaríamos. O sea, la idea era de esta clase, bueno, ir conociéndonos. Yo me reincorporé ya el lunes pasado, este lunes. Sí, el lunes pasado. El 6. Bueno, era mostrarle un poco del área naturales, ¿sí? Y ya le hice alguna devolución, alguna pregunta con respecto a eso. Y la idea era eso, sí, ver la parte de naturales, y la idea también era después, si da, o bueno, como dan los tiempos, ver un ejemplo, ¿sí? Y la idea era de trabajarlo todos juntos, así como hacer el recorte, que vayamos por tanto cada uno cómo diseñar una actividad, pero así, digamos, ver la parte teórica, ¿no? O sea, implementar la parte teórica, así seleccionar el contexto, la actividad, cómo implementaría la actividad, cómo podíamos vincular lo social con lo natural. Esa es la idea. Pero bueno, si da como para verlo el próximo lunes, lo hacemos. Si no, bueno, si después de los tiempos sí que están con muchas actividades, que están con el tema de la fundamentación. Así que bueno, pero la idea era esa, ¿sí? La idea es hacer un ejemplo para que ustedes tengan como ir pensando una propuesta didáctica para un determinado grupo de chicos. Era eso, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo de mi parte, nada más. O sea, yo lo finalizaría hoy, pero bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a las devoluciones? Yo, profe, nosotros entonces ahora, a medida que vamos armando, les vamos mandando a ustedes al mail por mensajería interna de la plataforma. Vamos a tener devoluciones por ahí, o vamos a tener por ahí algún encuentro, como por ahí planteó el compañero, para aclarar dudas específicamente de cada tupla o cada planificación. Sí, no, yo diría que no bien, no sé, las devoluciones, si la vamos a hacer bueno, no sé qué dice Diego, por mensajería interna. Después, si hay duda con respecto así específico, y hacemos un encuentro así entre todos, con alguna duda que tenga con respecto a las devoluciones de los trabajos. Me parece a mí, ¿no, Diego? Sí, a mí lo que me parece es que la mejor, lo que nos ha dado resultado, por ejemplo, el año pasado, es que ustedes trabajen con la fundamentación y las actividades, nos la envíen y nosotros le hacemos la devolución. Y lo que sí podemos hacer es en algún momento un encuentro puntual, en el caso que también ustedes lo necesiten o que nosotros creamos que lo necesitemos, para trabajar sobre esa devolución. Digo, ¿por qué se los planteo así, como lo hicimos el año pasado? Digo, para optimizarle el tiempo a ustedes también. Entonces, digamos, si ya hay una devolución a la que no hay que decirle nada más, y ya está, ¿para qué nos vamos a juntar? Entonces, sigan trabajando con lo otro que tienen que hacer. Si hay una devolución en la que Sergio y yo consideramos que hay que juntarse, bueno, le mandaremos un mensajito y nos juntamos,
y ahí trabajaremos sobre esa devolución. Me parece que así es como lo más operativo. Pero Bien, sí pero mándenlos a la nosotros te mandamos plataforma. por mensajería interna. Así es, sí, sí. Sí, y aparte, digo, ¿estás grabando? Pucha, estás grabando. Iba a decir una mala palabra. No, pero a ver, No. lo paro. No, es un chiste. Es un chiste. No, digo, sean rigurosos con el nombre de los archivos, porque si no pasa que te mando propuesta 1, y digo, ¿quién propuesta 1 de quién es? Que no sabemos quién es. Sean rigurosos con eso, digamos. En ponerle, por ejemplo, nada, ahora veo la dupla que ya sé quiénes son, Plan y Pirandello. Plan Pirandello, bueno, listo. Plan Pirandello, presentación, no sé, unidad didáctica. Pum. Y ahí ya sabemos qué es la unidad didáctica de Plan Pirandello. Sí, de Eso, acuerdo con o sea, eso. De acuerdo con eso, que tengan cuando manden el archivo los nombres, los apellidos de la dupla. Así llevamos un mejor registro nosotros, ¿no? De los avances que tiene. claro, sí. Bien, nos queda un minuto. No sé si es necesario reconectarnos o...